Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. En la siguiente cápsula veremos lo que es la persona y su medio ambiente. A continuación, les voy a presentar el PowerPoint referente a la materia. Aquí vemos. Como ven ahí, se visualiza en el Power. Esta es la unidad 2 y es la persona y su medio ambiente. ¿Qué es la persona y su medio ambiente? ¿Cómo se relaciona esto con psicología? En primer punto, se ve el tema de la resolución de conflictos, que tiene en base 3 periodos. Uno sería el problema, luego el conflicto y luego la situación. Como introducción, vemos que el pensamiento está orientado a la resolución de problemas. El pensamiento orientado a la resolución de problemas es una estrategia de nuestro pensamiento que utilizamos en la vida cotidiana y en la vida laboral. Nosotros podemos entender los problemas como situaciones inesperadas donde nuestro razonamiento, tanto deductivo como inductivo, aplican una forma de solución a dicha situación. Aquí un punto importante es ver cómo la creatividad nos ayuda a solucionar problemas, busca resultados distintos y logra adecuarse a cada contexto. Bueno, ¿qué dicen ahí? Como dice el dibujito, me metí en un problemón. ¿Qué es lo que es un problema en resumidas cuentas? ¿Y cuáles serían los pasos para resolver esto? El primer paso hay que darse cuenta en percibir el problema. Uno tiene que asumir y darse cuenta que está metido en un problema y es necesario buscar una solución. Sí o sí. No hay que dejar que el problema siga ocurriendo y siga vivenciándose en nuestro entorno y dejarlo así tal cual está, sino que hay que percibir y buscar solución. Como segundo punto, se habla de una definición del problema. Una vez percibido el problema, tenemos que ver cómo definimos a este. Describir, dice, los tipos de problemas, los elementos que tengan, y una vez esto, se le pone un nombre a un problema y se lo caracteriza. Por ejemplo, como dice aquí, este es un problema de pareja y consiste en, o este es un problema de hábito de estudios y consiste en. Siempre es muy medular este punto, porque una vez definido el problema, nosotros podemos sí o sí llegar al tercer paso, que serían las explicaciones acerca del problema. En este punto, nosotros establecemos las relaciones entre el problema y sus posibles causas. ¿Ya? Se generan hipótesis acerca de por qué ocurrió el problema. Y esta etapa es fundamental, porque se busca la alternativa de las soluciones, se buscan diferentes soluciones. ¿Ya? El cuarto paso, cuando estamos nosotros frente a un problema, es generar las alternativas de la solución. Lo más importante aquí es que hay que generar una mayor cantidad de alternativas, una mayor cantidad de soluciones frente a esto. Mientras más alternativas se tengan, mayor probabilidad vamos a tener de encontrar una solución correcta, digo yo. El siguiente paso es el 5, que se llama elección de la solución más adecuada. En este punto, nosotros evaluamos las alternativas que vimos en el paso 4 y escogemos la que se adecue mejor a la solución y la que sea más fácil de llevar y la más práctica. A este punto, trabaja mucho lo que es el pensamiento convergente. Pensamiento convergente es cuando nuestro pensamiento va a una sola línea, va a una dirección y escoge entre múltiples opciones una. En el punto 6, ya llegando a la evaluación de la alternativa elegida, aquí nosotros verificamos si la elección, si esa solución que encontramos, que creímos más práctica, realmente fue la más útil. Aquí evaluamos si realmente nuestra solución
fue la más adecuada frente al problema que teníamos. A menudo los problemas se perpetúan porque se descuida este último paso del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos tendencia a equivocarnos nuevamente en un mismo problema y es porque nosotros no hicimos la evaluación final. No internalizamos el por qué nos estamos equivocando. Por eso tendemos la mala dicha de encontrarnos generalmente en nuestra vida con problemas similares. Y es porque nosotros no evaluamos en qué nos estamos equivocando reiteradas veces. En la siguiente diapo vemos lo que es la resolución de conflictos. ¿Ya? Aquí se ven, en el dibujito se ven dos personas discutiendo y no llegando a ningún término porque están muy enojados ambos. Nosotros entramos a definir qué es lo que es un conflicto. Conflicto se entiende por la existencia simultánea de demandas, oportunidades, necesidades o metas incompatibles. En un conflicto siempre se encuentran diferentes puntos de vista que no llegan a ninguna conjunción, no llegan a una armonía, a un consenso frente a varias personas o a una persona. Existen diferentes tipos de conflictos. El primer conflicto es un conflicto de aproximación, que es el resultado de una atracción simultánea hacia dos buenas posibilidades, ninguna de las cuales tienen cualidades negativas. El conflicto de aproximación, como se dice, es cuando hay dos alternativas y tú no sabes cuál escoger. El segundo conflicto es el conflicto de evitación. En el conflicto de evitación, dice el resultado de ser atraído y repelido al mismo tiempo por la misma meta. Es cuando yo quiero eso, pero a la vez también rechazo esa misma meta. Después viene el conflicto de evitación más evitación. Se repiten ambos conceptos y es el resultado de enfrentar una elección entre dos posibilidades indeseables, ninguna de las cuales tiene una cualidad positiva. Aquí se acumula tanto el primer conflicto, que es de aproximación, más el de evitación. Y se da como resultado que ambas posibilidades yo no las quiero y además vemos que esas posibilidades tampoco no nos llegan a ningún buen término, solo tienen cualidades negativas. Seguimos con la mirada de lo que es un conflicto y ahora nos vamos a lo que es un conflicto social. El conflicto social es una situación en que dos o más individuos con intereses diferentes entran en confrontación, entran en pugna, ¿ya? Y sí o sí tratan de eliminar la parte rival, incluso cuando la confrontación sea verbal. En un conflicto del ámbito social, siempre una de ambas partes va a querer tener la razón y negar la opinión del otro. Por su condición a menudo extrema, o por lo menos confrontacional en relación a objetivos, dice la importancia e incluso urgencia, el conflicto genera problemas tanto a los directamente envueltos como a otras personas. Un conflicto de ámbito social es bien delicado en este punto, porque no solamente abarca a una persona, sino que a un grupo grande o pequeño de personas. Y eso va a ir derivando a mayor grado de problemática para su solución. En la resolución de conflicto tenemos que verificar cómo lo identificamos. Primero, existen dos tipos de conflicto en relación a uno a otro. Uno, aquel en que la satisfacción de las necesidades de una parte no impide la satisfacción de la otra. Aquí existen varios componentes, como la mala comunicación, como los estereotipos, y aquí me refiero a la imagen que tenemos de otro grupo de personas o de otra persona, la desinformación, que es la ignorancia frente a algo, entonces yo niego a ese grupo de personas o niego lo que esas personas me dicen a mí. Y está el cuarto punto, que sería la percepción equivocada del propósito o proceso. Es cuando yo no racionalizo bien lo que se me está diciendo o no racionalizo bien lo que estoy observando. Segunda parte. La parte genuina de un conflicto se basa en diferentes esencias y cuestiones incompatibles. Por ejemplo,
Existen diferentes intereses, necesidades y deseos. También están las diferencias de opinión sobre el camino a seguir. Existen diferentes criterios, repartición de recursos y diferencias de valores, que este es como muy fundamental porque, ejemplo, una persona católica no va a tener una misma percepción de un problema frente a una persona que es atea. ¿Ya? Aquí juega un rol fundamental el tema de lo que yo valoro, lo que yo pienso y lo que yo creo de lo que es mi realidad. Aquí vamos ahora a cómo se resuelven estos conflictos. Dice, dependiendo de la posición en que se esté, el problema se mira desde una perspectiva diferente porque lo que no existe, no solo existe un punto de vista. Desde aquí se intenta reconocer la realidad del otro para llegar a puntos de encuentro. O sea, en primer momento, ¿cómo yo puedo resolver un conflicto? Es viendo y aceptando que existen más puntos de vista y no solo el mío. Y aquí yo hago énfasis en el punto de encuentro, ¿ya? Donde no hayan malos entendidos, sino que yo sea tolerante frente al otro. El segundo punto habla sobre la situación del conflicto. Dice, hay una multitud de posibilidades de reacción, tanto a nivel individual como colectivo, dándose las diversas actitudes según se acepte, evite o niegue el conflicto. En tales situaciones se puede describir el comportamiento de un individuo a lo largo de dos dimensiones básicas. Primer punto, la asertividad, en la medida que la persona intenta satisfacer sus propios intereses, ¿ya? Y el segundo punto es el cooperativismo, en la medida que la persona intenta satisfacer a la otra persona a la que se refiere. El primer punto, yo veo lo que necesito, y en el segundo, también soy empática con los demás o con el otro o la otra y trato de llegar a un punto de encuentro. También se hablan de dos dimensiones básicas de comportamiento y se define 5 modos diferentes para responder a situaciones de conflicto, además de la negación de la existencia del mismo, ¿ya? Estos 5 modos de responder al conflicto se basan en diferentes formas de aceptar algo. El primero es la negación. Se evita reconocer la existencia del conflicto. La persona aquí no quiere ver que existe un problema, entonces lo deja pasar, como se dice. Pero después se va acumulando y se va haciendo como una bola de nieve, donde finalmente el conflicto explota y llega después a consecuencias muy desagradables si no se quiere ver a la medida de lo posible cuando realmente en primer momento sucede el conflicto. Pero en la negación la gente empieza a dejar pasar hasta que finalmente sí o sí se hace presente el conflicto. El segundo punto es la competición. Aquí se habla de ganar o perder, no llegar a un consenso. Aquí consiste en la actitud de querer conseguir lo que uno quiere, hacer valer sus objetivos y metas a toda costa. En la competición puede procurar sacar un provecho individual de la situación o tomarse de una conducta agresiva. Se combate con una respuesta hostil, violenta o militar, bien así como agresiva o arrogante. No se reconoce a la otra parte como un interlocutor válido. Puede ridiculizarse, puede objetarse con ironía, riéndose, con grosería, pero siempre aquí hay una actitud hostil, como se dice. En la siguiente parte vemos la acomodación. Seguimos con el perder o ganar. Consiste en no hacer valer ni plantear los objetivos propios por tal de no confrontar a la otra parte, de manera que no se resuelva el conflicto, puesto que las necesidades de una de las partes no ha quedado satisfecha. Aquí se acomoda la solución al conflicto y una de las dos partes no queda satisfecha. Por ende, no se termina el conflicto, pero se deja como ya, llegamos a este punto y listo, para no confrontar al otro, se acepta lo que dice el otro. Seguimos en el punto 4, disculpen, que es la evasión. Y ahí dice entre paréntesis, perder o perder. Se reconoce la existencia del conflicto, pero sin deseos de enfrentarse a él por ninguna de las partes. Aquí ninguna de las personas quiere discutir realmente lo que sucede.
Y con esta actitud no se logra ni la consecución de objetivos, ni la relación idónea para ninguna de las partes involucradas. Aquí podríamos decir que la gente prefiere omitir que hay un problema. Y ninguna de las dos partes muestra que hay una necesidad de solución. En el quinto punto vamos a lo que es la cooperación. Y aquí entre paréntesis dice ganar o ganar. Las partes en conflicto entienden que es tan importante los objetivos propios como la relación, por lo que el fin y los medios tienen que ser coherentes entre ellos. Aquí ambas partes saben que hay un problema y saben que tienen que comunicar eso, ¿ya? Y ambas partes buscan sus objetivos y los medios que tienen coherentes entre ellos para llegar a un fin, para llegar a un puerto. Y aquí se habla de cooperación. Como siguiente punto, vamos a lo que es la negociación. Aquí ambas partes llegan a un acuerdo sin renunciar a aquello que les es fundamental, que son sus necesidades, pero ceden en lo que es menos importante. En la negociación, ambas partes ceden para ganar en algo, ¿ya? Una vez visto lo que son los conflictos y la resolución de conflictos, vamos a lo que es el apartado de condiciones necesarias para tomar decisiones. Aquí lo juega un rol fundamental los que son los medios de comunicación. La influencia de estos dentro de los conflictos sociales. La televisión, las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, lo que nosotros vamos observando diariamente a través de estos medios va a influir mucho en lo que son los conflictos sociales. Porque por un lado, quizás los medios de comunicación nos muestran, por ejemplo, que hay un sector que genera violencia y el otro es como más, podríamos decir, tranquilo, más normal, más adecuado a lo que espera la sociedad. Pero después nos confrontamos a que las redes sociales nos dicen lo contrario a lo que dice la televisión. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo estamos siendo de repente influenciados por estos medios. Aquí citando a Michel Foucault, filósofo que habla mucho sobre el poder y el control, también a Antonio Gramsci, que nos habla de la hegemonía del sentido común, vémonos que nos dice que entendiendo que la realidad es producto de la interpretación de nuestras percepciones, los medios de comunicación actúan como mediadores entre lo que está más lejos de nosotros y lo que se construye como realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios de comunicación son mediadores. Los medios de comunicación a nosotros nos dan a entender y nos dan a conocer realidades que de repente nosotros no estamos viviendo. Porque ahora, por ejemplo, en pandemia, la gran mayoría de las personas cumple una cuarentena y trata de evitar, por ejemplo, salir a cierta hora. Pero ¿qué hacen los medios de comunicación? Nos muestran cómo la realidad, in situ, lo que pasa en la calle, a veces es distinto a lo que nosotros vivimos dentro de nuestra casa, ¿ya? Y aquí dice, hay que tener consideración que los medios también exponen situaciones limitadas con sus líneas editoriales y con la necesidad de ejercer control sobre la población. Por un lado, vemos que los medios de comunicación son mediadores entre nuestra realidad y lo que se construye allá afuera. Nos muestran lo que está pasando. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación responden a líneas editoriales. Ejemplo de esto, no sé, Canal 13, por ejemplo, responde a una línea editorial más bien del área conservadora y de derecha. Entonces lo que va a mostrar va a ser siempre beneficiando a cierto sector económico. Al contrario quizás de otro canal o quizás de otra red social o página de, por ejemplo, de Facebook, Instagram, que nos muestran el lado, por ejemplo, más alternativo de la prensa. Porque no es lo mismo la prensa alternativa que está en las marchas, las protestas y las poblaciones, que la prensa oficial del gobierno, donde solamente muestran un solo lado, un sector, y donde ellos tratan de beneficiarse, por ejemplo, y generar, como dice aquí el texto, un control de masas.
porque un solo canal o un solo medio te va a mostrar lo que ellos quieren mostrar, ¿ya? Y no va a mostrar la contraparte. En cambio, otros medios independientes, por ejemplo, que están en las redes sociales, sí muestran la otra cara de la moneda, como se dice. Por eso dirían estos autores que es muy necesario que uno esté consciente que los medios de comunicación muchas veces, de repente, quieren influenciarnos a nosotros bajo una línea de control, una línea que es determinada por los poderosos, ¿ya? Y en este punto, siempre es necesario como individuos, como ciudadanos de este país, analizar diferentes tipos de prensa, tanto independiente como la prensa oficial, ¿ya? Y ser crítico frente a eso. Nunca creer en lo primero que se nos muestre, ¿ya? Siempre estar como observando diferentes variantes frente a un mismo suceso. Por último, nos vamos a lo que son las condiciones necesarias para tomar decisiones. Como les dije anteriormente, nosotros estamos siendo influenciados quizás por los medios de comunicación y por múltiples factores. Pero aquí juega un rol fundamental estos 3 puntos. El primero es la información. Siempre hay que mantenerse informado. Siempre tenemos que revisar las fuentes, contraponer puntos de vista, eliminar falacias en los juicios. Ejemplo de falacias sería, para darle mayor como sustento a esta explicación, es que, no sé, sale en un medio de comunicación que la vacuna, por ejemplo, Sinovac, no es tan buena como la Pfizer. Y hay gente que te va a decir, ¿y sabes cuál es mi argumento? Es que la vacuna Sinovac es china. Y las cosas chinas casi siempre no son de buena calidad como las cosas a lo mejor norteamericanas. Y ahí usted dice, no, tu argumento está siendo falacioso porque te está guiando bajo algo que es sumamente, por ejemplo, de Vox Populi, de comentarios de personas que no tienen ningún sustento, por ejemplo, científico. No hay una evidencia de que los productos chinos sean malos. Eso fue generándose por las personas bajo comentarios, no sé, por del tipo de ropa quizás, o de ciertos zapatos, yo he escuchado, pero no significa, por ejemplo, que la vacuna sea mala porque sea china. Al contrario, si ponemos a observar, la vacuna Sinovac tiene tradición, ese laboratorio, en generar vacunas, por ejemplo, de la influenza, que no es estadounidense ni alemana, sino que es china. Entonces ahí, en la información, tenemos que ser capaces de darnos cuenta cuando se nos está mintiendo. Se nos está mintiendo la argumentación y tenemos que ver, contraponer puntos, como le dije. Ver la prensa oficial y ver la prensa independiente. Revisar diferentes fuentes de las cosas que nos informan. El segundo punto es la responsabilidad. Aquí hay que hacer énfasis en la tenencia de conciencia sobre los efectos y consecuencias de mi decisión. Siempre que yo voy a decidir algo, tengo que ser consciente en los efectos que van a ocurrir frente a eso, en que yo no debo dañar a los demás, ni debo dañarme a mí mismo. Tengo que ver las consecuencias que va a generar mi decisión que yo acabo de tomar. Por eso se habla de ser responsable, como segundo punto muy importante en la toma de decisiones. Y tercer punto y final, se habla de la libertad. Cuando yo voy a tomar una decisión, es muy importante no sentirse presionado por nada. Dice, no sentirse presionado o coaccionado a tomar una decisión. ¿Qué se refiere a eso? A que yo tengo que ser auténtico en mi toma de decisiones. Tengo que ser libre en escoger. Si a mí me hacen escoger en forma con presión, bajo presión, quizás yo no voy a tomar la mejor decisión. Por eso es muy importante en que yo debo ser libre en eso, ¿ya? Ahora, finalizando este PowerPoint, les quiero explicar que finalmente esta segunda unidad es cómo nosotros vemos cómo individuos vamos formándonos en un contexto social, cómo nosotros podemos ser un aporte a lo que es la sociedad y cómo la sociedad también influye en la forma de pensar que tenemos nosotros y cómo influye también en nuestras decisiones. Por eso es muy importante analizar los puntos de vista de los demás, ser tolerante,
ser responsable y siempre, ojalá, decidir en forma libre. Y me refiero a libertad, a esa libertad de decidir, que nadie coarte ni coarte la decisión de un grupo o de tu forma de pensar. Eso sería todo en esta cápsula. Espero que se encuentren muy bien, que vayan teniendo buenos aprendizajes, que se encuentren bien en lo social, se encuentren bien en lo espiritual y en lo individual. Me despido y nos vemos en la próxima, en la tercera cápsula. Adiós.